Arrancamos entonces con el tejido que sigue, que es el tejido conectivo, o también se le puede llamar conjuntivo. Es un tejido que cumple la función de dar apoyo y proteger a los otros tipos de tejido. Una de las características que tiene este tejido conectivo conjuntivo es que vamos a encontrar dentro del mismo tejido como mucha diversidad. Ya lo van a ver. Se van a encontrar como mucha diversidad dentro del mismo tejido, distintos tipos de tejido. Vamos entonces a ver primero las características más importantes. Una de las características más importantes es que, ¿se acuerdan ayer que vimos el tejido epitelial y la matriz dijimos que era escasa? Bueno, en este caso, la matriz es abundante. Y a su vez, esa matriz extracelular abundante principalmente contiene sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental puede tener distintas características, distintas consistencias. En algunos de los tejidos vamos a ver que es líquida, en algunos de los tejidos vamos a ver que es sólida, en algunos es más flexible, en algunos tiene alguna sustancia distinta de los otros. Entonces, estos tejidos se caracterizan por eso, porque su matriz es distinta. Pero además contienen fibras, por ejemplo, fibras de conexión y soporte como el colágeno. ¿Dónde voy a encontrar colágeno? Y en los huesos, en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos. También puedo encontrar fibras elásticas, que lo que van a darme es resistencia al desgarro. ¿Y por qué tendría fibras elásticas en los vasos sanguíneos, por ejemplo? Porque ¿qué pasa en un vaso sanguíneo? Se contrae y se expande el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Bien, ¿por qué? ¿Por qué la pared del vaso sanguíneo tendría fibras elásticas? Por el paso de la sangre, profe. Exacto, porque yo tengo que tener la capacidad de que cuando el volumen de sangre aumenta, la pared se pueda distender, porque si no tuviera elasticidad, se me rompe la pared y se me rompe el vaso sanguíneo. Cuando a mí me aumenta el bombeo de sangre, no sé, me voy a hacer ejercicio, me aumenta el bombeo de sangre, si la pared de los vasos sanguíneos no tuviera esa elasticidad, se rompería. Entonces, esa es la razón por la que tienen que tener fibras elásticas. Y también encontramos que hay fibras reticulares, que las encuentro sobre todo en el interior de órganos, como por ejemplo el hígado. Entonces, vamos a ver que vamos a clasificar a los tejidos en dos tipos, que ahora los vamos a ver, pero primero vamos a ver qué células componen principalmente estos tipos de tejidos. Hay algunas células que están de paso en este tejido. Por ejemplo, puedo encontrar, no sé, linfocitos, eosinófilos, basófilos, pero las tres células que principalmente están en este tejido son los fibroblastos, los macrófagos y los adipocitos. Son las principales tres células que encuentro en este tejido. El fibroblasto es el más abundante, o son las células más abundantes. ¿Por qué? Porque son las células que van a sintetizar las fibras que forman parte de la matriz extracelular. Entonces, claramente, son estas que tienen acá. Esto es un fibroblasto. También encuentro macrófagos. Los macrófagos son células que hacen procesos de fagocitosis y lo que hacen es justamente fagocitar y eliminar partículas extrañas que hayan ingresado y también células que se encuentren defectuosas o que se encuentren infectadas. Entonces, los macrófagos son muy importantes en lo que es la respuesta inmune que nosotros damos. Es como una defensa que tenemos frente a partículas extrañas y también se encarga de fagocitar aquellas células que, por ejemplo, estén dañadas o estén infectadas. Además, encuentro dentro de estos tejidos lo que se llaman adipocitos. Los adipocitos son células que almacenan lípidos, que son los que tienen acá. Esto es un adipocito y este es otro adipocito. ¿Cuál es la diferencia? Estos adipocitos son de la grasa blanca y si yo me fijo, tienen una gran gota de grasa, esto es una gran gota de lípido.
Este, en cambio, que es el adipocito de la grasa parda, tiene como pequeñas gotas de lípidos. Pero básicamente, ahora cuando veamos tejido adiposo, vamos a ver que estas son las células que forman el tejido adiposo. Entonces estas tres células son como las más abundantes en los tejidos conectivos o conjuntivos. Después, tenemos que hablar de estos conceptos. De ahora en adelante, vamos a hablar mucho el concepto blasto y el concepto cito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me refiero al término blasto, osteoblasto, fibroblasto, eritroblasto, son células inmaduras. La terminación blasto hace referencia a que esa célula está en un estado de inmadurez. La terminación cito hace referencia a que esa célula se encuentre en estado de madurez. Por ejemplo, osteocito, condrocito, eritrocito. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O en qué a mí me cambia que la célula esté inmadura o esté madura? Las células inmaduras tienen más capacidad para sintetizar la matriz extracelular y tienen más capacidad para dividirse. Las células maduras pierden la capacidad o disminuyen su capacidad de dividirse y también de secretar matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el hueso que los osteoblastos son quienes sintetizan principalmente la matriz intracelular. Y después aparecen los osteocitos, que son la célula madura que derivó de este osteoblasto. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen la terminación blasto o escuchen la terminación cito, está indicando que esta célula es madura o es inmadura. Como les dije recién, dentro de los tejidos conectivos nosotros vamos a tener que hacer una división en dos grupos. Vamos a tener por un lado los tejidos conectivos propiamente dichos, que son estos tres que tienen acá, que vamos a ver, y por otro lado vamos a tener lo que se llama los tejidos conectivos especializados, que son todos los que tienen acá: adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfóide. Entonces, primero vamos a ver los tejidos conectivos propiamente dichos, que son estos tres, y después vamos a ir a ver los tejidos conectivos especializados. Empezamos con los conectivos propiamente dichos. Primer clasificación dentro de este tejido en conectivo laxo, denso irregular y denso regular. El tejido conectivo laxo yo lo voy a encontrar debajo de los epitelios, recubriendo cavidades o también relacionado con glándulas y el endotelio. Si se acuerdan, ayer vimos que el endotelio es el tejido epitelial que rodeaba los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que ayer, cuando estábamos hablando del tejido epitelial, yo les conté que debajo del tejido epitelial había tejido conectivo? Bueno, principalmente lo encuentro a este tejido conectivo laxo debajo de los epitelios que hay recubriendo cavidades, en glándulas o formando parte del endotelio. Este tejido conectivo laxo tiene una sustancia fundamental en su matriz que es abundante. Y principalmente tiene fibras que son delgadas, pero poco ordenadas. Entonces, ¿qué me permite este tejido? Este tejido me permite principalmente la difusión de nutrientes y es el lugar a donde van a ocurrir reacciones inflamatorias. Cuando veamos inmune, vamos a ver que la respuesta inflamatoria es una respuesta inmune. Entonces, en este tejido ocurren principalmente las reacciones inflamatorias. El tejido conectivo laxo tiene fibroblastos y adipocitos abundantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de tejido conectivo laxo. Fíjense las fibras, todas desordenadas, fibras delgadas y todas desordenadas. Miren, acá les mostramos imágenes a donde pueden encontrar algunos de estos ejemplos.
a donde se puede encontrar este tejido conectivo lácteo. Por ejemplo, miren, acá lo tengo en los vasos sanguíneos que están en el riñón, esto celeste que tienen acá. Acá lo tengo en los lobulillos hepáticos, es decir, en el hígado. Acá lo tengo en el esófago. Acá lo tengo, por ejemplo, en el intestino delgado. Acá, en un músculo esquelético, fíjense que acá la cantidad es muy poquita, pero igual hay. Y acá lo tengo en los conductos eferentes que forman parte de los testículos. Entonces, estas imágenes lo que están mostrando, básicamente, es que es muy difícil decir, hay solo tejido conectivo laxo acá, porque la realidad es que hay varios lugares donde hay tejido conectivo laxo. Por eso, directamente les ponemos que lo encuentro debajo de los epitelios, recubriendo cavidades, debajo del endotelio, que es el tejido que forma parte de los vasos sanguíneos, y en las glándulas, o en el epitelio glandular. Segundo tipo de conectivo, propiamente dicho. Conectivo denso, irregular. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la dermis. ¿Se acuerdan que ayer les pedí que vieran la imagen de la piel que tenía epidermis y debajo la dermis? Que dijimos que la epidermis era tejido epitelial y debajo estaba la dermis. La dermis está formada por tejido conectivo denso irregular. ¿Qué características tiene? Y en este caso tengo sustancia fundamental en la matriz escasa y tengo más proporción de fibras de colágeno que no tienen una orientación definida. Por eso da ese aspecto de irregular. Los fibroblastos acá son escasos y en este caso la función que cumple es la resistencia a los desgarros. Por eso lo encuentro en la dermis. Y el último, el conectivo denso regular, lo encuentro en ligamentos, en tendones y aponeurosis. ¿Alguien sabe lo que son las aponeurosis? ¿Alguno sabe lo que es? ¿O alguno lo leyó en el cuadernillo? No, las aponeurosis es un tipo de tendón que es como chato y ancho. Y lo encuentro en lugares específicos como por ejemplo algunas partes de la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, pero es un tipo de tendón. ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? ¿Qué une cada uno? A ver. Uno une los huesos con los huesos y el otro los músculos con los huesos. Bueno, ¿y cuál es cuál? Muy bien, está muy bien, Karen. ¿Cuál es cuál? Perdón. Ahí voy. Los ¿Cuál es? tendones, los músculos y los ligamentos, los huesos. Al El, revés. el tendón une hueso con músculo. Y el ligamento une en una articulación hueso con hueso. Esa es la diferencia. Entonces, claramente, la función de este tejido es resistir el esfuerzo. Porque si justamente estoy diciendo que lo tengo en un tendón o que lo tengo en un ligamento, claramente tiene que tener resistencia. Entonces, este tipo de tejido lo voy a encontrar. En este tipo de tejido voy a encontrar fibroblastos escasos y voy a encontrar mucha proporción de fibras de colágeno, pero que tienen un patrón definido, no como acá, que no tienen un origen. Y su sustancia fundamental, la matriz, también es escasa. Acá, por ejemplo, voy a mostrar, acá tengo un ligamento, acá tengo un tendón, y esto, la córnea y la esclerótica, son estructuras del ojo. Entonces, esto que hemos visto es lo que llamamos el tejido conectivo propiamente dicho. Son estos tres. Son tres tipos de tejido conectivo. Ahora tenemos que ver los que son especializados. Voy a adelantar. Bien. Dentro de los especializados, vamos a ver algunos que hay muchos que me dicen, pero Dani, no puede ser la sangre y el hueso el mismo tejido. Sí.
O sea, son tipos de tejido conectivo especializados. El tejido adiposo, el sanguíneo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el linfoide son todos tejidos conectivos especializados. Entonces, vamos a empezar a analizar cada uno de estos tejidos, vamos a ver que obviamente se encuentran en lugares distintos, están constituidos por algunas sustancias diferentes o por células diferentes, pero todos pertenecen a tejidos conectivos especializados. O sea que si yo les pregunto, ¿qué tipo de tejido es un hueso? Ustedes me tienen que decir conectivo. Si les pregunto, ¿la sangre? Conectivo. Vamos a empezar con el tejido adiposo. El tejido adiposo, si se acuerdan ayer, yo les hice ver una imagen de la piel. Y teníamos epidermis, dermis, y debajo de la dermis teníamos una capa de grasa subcutánea. Ahí encuentro el tejido adiposo, por ejemplo. Eso se llama hipodermis. ¿Qué características tiene el tejido adiposo? Está formada por células que se llaman adipocitos. Y ese tejido adiposo tiene escasa matriz y tiene funciones como, por ejemplo, proteger a los órganos, aislante térmico y almacenamiento de energía. Pero no existe un solo tipo de tejido adiposo. Hay dos tipos de tejido adiposo que se llama tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo o marrón. ¿Qué son los dos tipos? Ahora vamos a ver las diferencias, pero son los dos tipos de tejidos que les muestran acá. Por ejemplo, este es el tejido adiposo blanco en el intestino, y este es el tejido adiposo marrón o pardo en el riñón. Acá vemos un poco la distribución. La grasa blanca tiene mayor distribución, es más abundante que la grasa parda. ¿Sí? La grasa blanca, por ejemplo, la encuentro formando parte de lo que estábamos hablando recién, que es la capa por debajo de la piel. Fíjense la parte de la parte abdominal, la parte inguinal. En todas esas partes tengo grasa blanca. La grasa parda está menos distribuida en el organismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una es parda y por qué otra es blanca? La primera diferencia que tienen, las dos están formadas por adipocitos, son las células que lo componen. Pero la primera diferencia que tienen es cómo almacenan la grasa, porque el tejido adiposo blanco almacena una gran gota de grasa, por eso se le llama unilocular, mientras que el tejido adiposo pardo almacena como pequeñitas gotas lipídicas, pero más cantidad. Que es un poco lo que vimos recién, que yo les mostré cuando empezamos, que yo les mostré esta imagen. Esto es un tejido, o el adipocito de un tejido adiposo blanco. Fíjense que tengo una gran gota lipídica, y este es el adipocito de un tejido pardo. Tengo pequeñas gotas de grasa dentro del mismo adipocito. Entonces esta es como la principal diferencia, cómo almacenan esa gota de grasa o esas gotas de grasa. Pero además, entre las diferencias que encuentro, está también que el tejido adiposo pardo tiene gran cantidad de mitocondrias, y eso también es lo que le da la coloración parda o marrón. Sus funciones son distintas. El tejido adiposo blanco tiene como función ser un almacenamiento de energía, una reserva energética. Entonces lo que hace es promover la hidrólisis de los triglicéridos que están formando esa grasa en ácidos grasos y glicerol. El tejido adiposo pardo, su función es la producción de calor, que se llama termogénesis. ¿Y cómo hace eso la grasa parda? Lo que hace es la metabolización, o estimula la metabolización de los triglicéridos más rápido. Entonces se incrementa el consumo de energía, se produce más calor, se eleva la temperatura del tejido, y así es como la sangre se calienta o aumenta su temperatura. Entonces, si ustedes se fijan,
en el caso del tejido pardo, no está tan relacionado con la reserva energética, sino que está relacionado con la generación de calor. Cuando nosotros hablamos de quemar grasa, en realidad la grasa no se quema. A ver, lo que vos haces es hidrolizarla, está perfecto el término. Estás eliminando tejido adiposo. En realidad lo que estás haciendo es hidrolizar esos lípidos que vos tenés almacenados, y al hidrolizarlo va disminuyendo la cantidad, obviamente, ¿sí? Pero es tejido adiposo. La grasa que nosotros tenemos, que justamente lo que iba a decir ahora, el tejido adiposo blanco es el más homogéneo, sobre todo cuando somos niños, tiene una distribución más homogénea. Luego la distribución es controlada por hormonas sexuales. Entonces, por ejemplo, en la mujer, su distribución predomina en los muslos y en los senos. En cambio, en el hombre, la distribución es más bien abdominal. El hombre, vieron que cuando tiene tejido adiposo, principalmente se acumula en el abdomen. Entonces, eso está controlado por hormonas sexuales. Entonces, eso hace que la mujer por ahí no tenga la misma forma de distribuir la grasa que el hombre. En cambio, el tejido adiposo pardo es muy limitada, o es más limitada su distribución en el cuerpo. Básicamente, es un poco lo que les estaba diciendo acá. Miren que es lo que les estaba diciendo acá. Fíjense que el tejido adiposo blanco es el que tiene más distribución, comparado con el tejido adiposo pardo. Entonces, por eso, el hombre tiene que acumularlo generalmente en lo que es la parte abdominal, y la mujer en lo que es los muslos y los senos. Porque obviamente está controlado principalmente por hormonas sexuales. Sí, vamos con segundo tipo de tejido especializado, el sanguíneo, la sangre. ¿Qué quiere decir esto? El tejido sanguíneo o la sangre circula por el corazón, circula por los vasos sanguíneos. La realidad es que la matriz, la principal característica que tiene es que es líquida y que tiene mucha sustancia. La matriz puede contener, ya lo van a ver, puede contener iones, puede contener agua, puede contener moléculas, es decir, lo que es la matriz del tejido tiene una composición muy abundante, muchas sustancias que forman parte. Y las células que forman parte de ese tejido son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Claro, bueno, exactamente, exactamente. Entonces, estas células del tejido sanguíneo, vamos a ver ahora que no están, hay como una clasificación dentro del leucocito o glóbulo blanco, hay como distintos tipos, pero la importancia de este tejido es la función que cumple la sangre, que es justamente el transporte de nutrientes, transporte de desechos, transporte de oxígeno, transporte de hormonas. Es decir, la sangre cumple muchas funciones. Nosotros después profundizamos un poco más cuando vemos el sistema circulatorio, pero acá, por ejemplo, tienen lo que es la sangre. Claramente lo que predomina en la sangre son los glóbulos rojos. Por eso tengo millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Acá lo que les muestran es un poco los distintos tipos de células sanguíneas, por ejemplo, el eosinófilo, el basófilo, el linfocito, el neutrófilo, las plaquetas, los eritrocitos. Acá fíjense que se los han como dibujado, como para que vean estructuralmente la diferencia. Como les dije, los más abundantes claramente son los eritrocitos o glóbulos rojos. Después tenemos los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las plaquetas, ¿sí? Y lo que tenemos acá es que los monocitos son células que dan origen a otras que se denominan macrófagos. El macrófago es esta célula que les conté al principio, que se encarga de realizar procesos de fagocitosis. Entonces lo que acá me están queriendo representar es que los monocitos son los que le dan origen a los macrófagos. Entonces, ¿cuánta sangre hay? Bueno, la realidad es que hay un promedio de que una persona de 70 kilos
tiene aproximadamente 5,5 litros de sangre. Entonces ustedes pueden, en base a eso, sacar el promedio según su peso, cuánta sangre tienen, cuántos litros de sangre tienen. Pero la sangre consta de una parte líquida, que se denomina plasma, y la parte sólida, que son las células de la sangre, donde tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, fíjense, en el caso de el plasma, que es la parte líquida, lo que nosotros tenemos ahí es que es un líquido amarillento que tiene agua, iones, glucosa, proteínas, hormonas, lípidos. No, es proporcional al peso ese. Es proporcional al peso que tenés. Por eso es la proporción que les digo yo. Aproximadamente en 70 kilos tenés 5,5 litros de sangre. Es proporcional al peso que vos tenés. Entonces, el plasma, en la parte líquida, puede contener aminoácidos, hormonas, vitaminas, agua, iones, glucosa. Y en la parte sólida, vendría a ser, tenemos eritrocitos o glóbulos rojos, que son los más abundantes, aproximadamente hay 4,5 millones, 5 millones por milímetro cúbico. Eso, sobre todo en un hombre, las mujeres generalmente tenemos un poco menos de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen como función principalmente el transporte de oxígeno. El glóbulo rojo tiene una molécula que se llama hemoglobina, una proteína que contiene hierro, y ese hierro es el que capta el oxígeno. Entonces los glóbulos rojos son tan abundantes porque son los más importantes, porque son los que transportan el oxígeno. Después tenemos las plaquetas o trombocitos que participan en el proceso de la coagulación sanguínea. Esa coagulación sanguínea la vamos a ver en circulatorio, vamos a ver cómo son las etapas de la coagulación. Y los leucocitos o glóbulos blancos, ahí dice entre 5.000 y 10.000, hay otra bibliografía que dice entre 6.000 y 9.000 por milímetro cúbico. Cuando los glóbulos blancos están elevados me indica una infección. No existe un solo tipo de glóbulo blanco o leucocito, sino que la primera clasificación es en granulocitos y agranulocitos. El neutrófilo es el más abundante, es el primero que participa en las reacciones infecciosas, haciendo fagocitosis. Los eosinófilos también hacen procesos de fagocitosis y neutralizan y participan también en reacciones parasitarias y en reacciones alérgicas. Los basófilos liberan histamina y heparina, participando también en las reacciones alérgicas. Y dentro de los agranulocitos tenemos el monocito, que le da origen a los macrófagos, y los linfocitos, que son los que sintetizan anticuerpos. Entonces, dentro del linfocito, después tenemos linfocito B, linfocito T, pero son los que sintetizan anticuerpos. Entonces, esto es lo que yo encuentro en la sangre. Vamos a profundizar esto cuando veamos sistema circulatorio. Acá solamente estamos dándole como una introducción a lo que es el tejido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Sí, profe. Bien. Vamos con el tejido cartilaginoso. El cartílago. El cartílago lo encuentro, por ejemplo, en las articulaciones, en los anillos traqueales, en el oído, en la punta de la nariz, y en la columna, en los discos intervertebrales. Es decir, entre vértebra y vértebra yo tengo discos intervertebrales que son de cartílago. Su matriz es sólida, pero también es elástica, y tienen una característica. Tienen una sustancia que se llama proteoglucano condroitin sulfato. Esta es la sustancia que forma la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Está acá, que no es la misma sustancia que encuentro, por ejemplo, en los huesos. ¿Y qué células forman este tejido? Lo que se llaman los condrocitos.
Entonces, obviamente, la función de este tejido es soportar el crecimiento, soportar las articulaciones, perdón, intervenir en el crecimiento. En el caso de los discos intervertebrales, amortiguan los golpes. Y dentro del tejido cartilaginoso nosotros tenemos el hialino, el elástico y el fibroso. El más abundante es el cartílago hialino, que es lo que tienen acá. Fíjense, acá tienen los condrocitos rodeados de la matriz. Después tenemos el cartílago elástico, el cartílago fibroso. Acá fíjense que esto es un disco intervertebral, que tiene cartílago fibroso, cartílago hialino, por ejemplo, en la tráquea, en el hueso hioides, que es un hueso que está acá, ubicado. Después, por ejemplo, tengo cartílago elástico en la epiglotis. Entonces, el tejido cartilaginoso también forma parte de este tejido conectivo especializado. Puntualmente se caracteriza por presentar esa matriz que es sólida pero que es elástica y que contiene esa sustancia que se llama proteoglucano condroitin sulfato. Y las células que lo forman se llaman condrocitos. Óseo, los huesos. Otro tipo de tejido especializado. Dani, Dime, ¿te paso una pregunta del cartilaginoso? sí, Dice acá que excepto en animales con esqueleto cartilaginoso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tienen cartílago? ¿O cómo? no. Hay animales que su esqueleto es cartilaginoso. Nuestro esqueleto es óseo. Hay animales que el esqueleto es de cartílago, en vez de ser de hueso. Entonces están conformados todos por cartílagos. Hay animales que tienen su esqueleto formado por cartílago. Y hay otros animales que tienen esqueleto formado por hueso. Nosotros tenemos el esqueleto formado por hueso. Por ejemplo, los peces cartilaginosos, su esqueleto es cartílago. ¿Se entiende? Sí, entendí, Dani. Gracias. Perfecto. Vamos con el tejido óseo. Como les dije, los huesos. En este caso, la matriz extracelular tiene otra sustancia que es muy importante, que es el fosfato de calcio. El fosfato de calcio forma cristales que se llaman de hidroxiapatita, que es lo que hace que el hueso sea duro. Entonces, ese fosfato de calcio que se encuentra en la matriz de los huesos hace que los huesos para nosotros, más allá de permitirnos el movimiento y permitirnos protegernos los órganos, son una reserva de fósforo y de calcio para nosotros. Es decir, son nuestra reserva de fósforo y calcio. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, cuando veamos endocrino, ustedes van a ver que decimos siempre que los huesos son una reserva de calcio. Por eso es tan importante y se insiste tanto en el consumo de calcio para los huesos. Es la reserva que nosotros tenemos. Porque más allá de servir para, como les digo, protección, movimiento, también me sirve para esto, que es ser una reserva de calcio y de fósforo. ¿Qué células forman este tejido? Hay tres células principales que encuentro en este hueso, que son los osteoblastos, que son los que secretan la matriz, los osteocitos, que son las células maduras, y los osteoclastos. El osteoclasto es una célula multinucleada fagocítica. ¿Qué quiere decir? Que hace procesos de fagocitosis en el hueso. Entonces lo que va haciendo es un proceso de resorción ósea. Va como gastando el hueso para que el hueso pueda ir regenerándose. Entonces estas tres células son las que principalmente voy a encontrar en el hueso. Los osteoblastos son los encargados de secretar la matriz del hueso, que son las células inmaduras. Entonces, mire, no existe, o sea, dentro de lo que nosotros llamamos el hueso,
hay dos tipos de hueso, que es el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso compacto, que es lo que tenemos acá, se caracteriza porque tiene unidades que se llaman ostionas, que son estos como unidades circulares, una al lado de la otra, formando este hueso que es más duro. Y en el medio tiene un orificio, la ostiona, que se llama conducto de Haber, es esto que tienen acá, que es por donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces, en el hueso compacto, yo encuentro una ostiona al lado de la otra, al lado de la otra, que son estos canales semicirculares, uno al lado del otro, y el hueso compacto se encuentra formando, bueno, todo tipo de huesos. Cuando yo digo, bueno, no sé, el hueso de la pierna, el fémur, o una costilla, o el húmero, yo encuentro hueso compacto y hueso esponjoso formando parte de esos huesos. En distinta distribución, pero los dos están conformando los huesos. Entonces el hueso compacto tiene, como les digo, estas unidades que se llaman ostionas, que son estas unidades circulares que acá se ven mejor. Miren, que esto es una ostiona, acá tengo otra ostiona, acá tengo otra, y por el medio pasa lo que se llama un conducto de Haber, que es por donde pasan los vasos sanguíneos. El hueso esponjoso, que es este que parece como que tuviera agujeritos, no está formado por ostionas, sino que se dice que está formado por trabéculas, sino que la disposición del hueso hace que el hueso tenga como estos agujeritos, por eso se le llama hueso esponjoso. Entonces, en los distintos huesos de nuestro cuerpo vamos a encontrar el hueso esponjoso y el hueso compacto distribuidos de manera distinta. Como les dije, los osteoblastos son los que secretan la matriz. Eso que tienen acá como amarillito al costado es que están secretando la matriz. Después tenemos el osteocito, acá tenemos los osteoblastos, y acá tenemos la matriz. Fíjense que esto como amarillito, rosadito que tiene acá, es la matriz del hueso. Y acá tenemos el osteoclasto, que es el que va haciendo ese proceso de fagocitosis, que va, diríamos, rompiendo el hueso, para que después pueda ir regenerándose. Entonces, osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, las células que forman el hueso. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos osteoartromuscular, que es la unidad que sigue, nos vamos a concentrar o vamos a profundizar en este tejido óseo. Vamos a ver los distintos tipos de huesos, vamos a ver que hay huesos cortos, huesos planos, huesos largos. Vamos a profundizar cuando veamos esa unidad. Miren, acá tenemos el hueso compacto, y acá tenemos lo que es un hueso esponjoso. En el hueso esponjoso, en los agujeritos que hay, que serían estos que tienen acá, hay una sustancia que se llama médula ósea roja. Y ahora vamos a ver qué es esa sustancia. Es decir, en estos agujeritos que tiene acá el hueso esponjoso, hay una sustancia que se llama médula ósea roja. Y ahora vamos a ver a qué tipo de tejido corresponde. Tejido hematopoyético, otro tipo de tejido más. El tejido hematopoyético se encuentra, ahí está, en la médula ósea roja, que lo encuentro, por ejemplo, en los espacios de los huesos esponjosos. ¿Qué hace este tejido? Este tejido, chicos, es el que le da origen a las células de la sangre, plaquetas, eritrocitos, granulocitos y monocitos. Este tejido es el que le da origen a las células sanguíneas y se encuentra formado por células sanguíneas, es decir, es formador de células sanguíneas, adiposas. El tejido hematopoyético, como les dije, se encuentra en la médula ósea roja, que es lo que vimos recién. Esto vendría a ser el hueso esponjoso, y esto vendría a ser el agujerito del hueso esponjoso, y ahí encuentro a la médula ósea roja. ¿Cómo es esto de generar células sanguíneas? Bueno, ¿qué significa esto? Existen células que se llaman hemocitoblastos o células totipotenciales,
que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células y dar origen a distintos tipos de células. Entonces, por ejemplo, si esa célula se diferencia en un proeritroblasto, cuando madure me va a dar un eritroblasto y finalmente me va a dar un eritrocito. O sea, el proeritroblasto se diferencia en eritroblasto y cuando madura me da un eritrocito. ¿Qué es un eritrocito? Un glóbulo rojo. A su vez, esta célula también puede diferenciarse en un mieloblasto, que forma progranulocitos, que puede diferenciarse en un basófilo, en un eosinófilo o en un neutrófilo, que son tipos de glóbulos blancos. También esta célula se puede diferenciar en un linfoblasto, que me da un linfocito que es otro tipo de glóbulo blanco. O puede diferenciarse en un monoblasto y darme un monocito, que también es un tipo de glóbulo blanco. Entonces fíjense que también esta célula original puede diferenciarse en un megacardioblasto, que forma megacariocitos, y del citoplasma de esos megacariocitos se forman las plaquetas o trombocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que de estas células que tienen la capacidad de poder diferenciarse en distintos tipos de células, es de donde surgen las células sanguíneas. Las plaquetas, todos los tipos de glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? Sí, Dani, yo tengo una pregunta. Sí, ¿En el hueso esponjoso se encuentra en la capa exterior o interior del hueso? Depende en qué hueso. Los huesos largos generalmente se encuentra en las cabezas de los huesos y se encuentra rodeado por hueso compacto. Hay otros huesos porque, a ver, yo te explico, Belú, tenemos distintos tipos de huesos, huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Entonces, la ubicación de esos huesos esponjosos y con esos huesos que son, por ejemplo, te doy un ejemplo, el fémur es un hueso largo, las costillas son huesos planos, las falanges son huesos cortos. Entonces, en cada uno de estos huesos, la distribución del hueso compacto y del hueso esponjoso es distinta. En un hueso largo como un fémur, se encuentra el hueso esponjoso solo en la cabeza o en los extremos y se encuentran rodeados por hueso compacto. En un hueso plano, como una costilla, tiene como capas. Tengo hueso compacto, esponjoso, compacto, como si fuera un sándwich. Entonces, en los distintos huesos tienen distinta localización, el hueso esponjoso y el hueso compacto. Depende del tipo de hueso, que sea, si es un hueso corto, un hueso largo o un hueso plano. Bien, ya entendí, dale, gracias, Dani. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿O no? Sí, profe. sí, se entendió. Vamos entonces con el último tejido que vamos a ver conectivo especializado, que es el tejido linfoide. El tejido linfoide se va a encontrar en el timo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el vaso y en la médula ósea. Si alguna de estas estructuras no las conocen, no se hagan problema, porque lo que nosotros vamos a ver es, cuando veamos linfoide, o cuando veamos linfático, vamos a ver puntualmente a dónde está el vaso, a dónde están los ganglios linfáticos, a dónde está el timo. Vamos a ver las amígdalas, por ahí a algunos les suenan. Las amígdalas por ahí a algunos les suenan a dónde están. Pero el tejido linfoide se encuentra en estas estructuras. La matriz de este tejido está formado por fibras reticulares. ¿Y qué función cumple este tejido linfoide?
la principal función que cumple es sintetizar linfocitos. También células de sostén de órganos linfoides. Miren, estos son los linfocitos. Son un tipo de glóbulo blanco. Entonces, la función del tejido linfoide es justamente sintetizar linfocitos. Acá, por ejemplo, les hemos puesto una imagen a donde se ve acumulado el tejido linfoide. Como les digo, cuando veamos sistema inmune, vamos a ver, por ejemplo, a dónde encuentro al timo, a dónde encuentro las amígdalas, el vaso, los ganglios linfáticos, porque ganglios linfáticos hay distribuidos por todo el cuerpo, no hay en un lugar en particular. ¿Sí? En el caso de los ganglios linfáticos los encuentro distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, estas estructuras que les estoy mencionando contienen tejido linfoide. Y en ese tejido linfoide se puede dar origen a los linfocitos. Por eso, por ejemplo, se inflaman los ganglios cuando uno tiene una infección. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? El tejido conectivo. ¿Algo no se entendió? ¿Algo que me quieran preguntar? De mi parte se entendió, Dani. Bien. Entonces, fíjense que este tejido conectivo también es como que tiene una gran clasificación, como pasó con el tejido epitelial, pero básicamente es un tejido, como les dije al principio, que dentro de este tejido hay como una gran diversidad de tejidos, porque tenemos la sangre, los huesos, los cartílagos, el tejido linfático, es decir, es como que es muy diverso este tejido. Entonces por eso se hace una primera clasificación en propiamente dicho y los especializados. Pero dentro de los especializados tenemos una gran variedad de tejidos. Entonces, bueno, la idea es que vamos a ir, como les dije, profundizando muchos de estos tejidos en unidades posteriores. Cuando veamos circulatorio, cuando veamos inmune, en la próxima unidad cuando veamos los huesos, vamos a ir profundizando estos tejidos, simplemente esto es una introducción para que vean a qué tipo de tejido pertenecen. Nada más. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? No, Dani, se No, entendió. profe. Bien, perfecto. Entonces, les voy a pedir que para mañana traten de terminar de leer la unidad, no sé si la han podido empezar a leer o no, porque nosotros mañana vamos a terminar con esta unidad, vamos a ver muscular y vamos a ver nervioso, son dos tejidos cortos, no son tan largos como estos dos, pero la realidad es que por ahí se empiezan a mezclar mucho los nombres, entonces si ustedes pueden ir leyendo con anticipación la unidad, se hace más fácil la explicación y también se hace más fácil el tema de empezar a sonar los nombres, porque es obvio que al principio se les van a mezclar los del epitelial con los del conectivo, eso es así, pero si ustedes pueden ir adelantando en la lectura, es más fácil. Entonces mañana, que es la última clase que tenemos antes del receso, vamos a terminar con los tejidos. Cualquier duda que vayan teniendo, vayan avisándome. Si ahora esta tarde se pueden poner a leer epitelial y conectivo y surge alguna duda, mañana apenas empecemos, vemos esas dudas antes de seguir avanzando en los otros tejidos. ¿Sí? Sí, Dani. Bien. Entonces, nos vemos mañana, que tengan un hermoso día. Hasta mañana, chicos.